Hola, soy Paco Roca y bueno, yo estoy confinado como todos vosotros. Quería hablar de cómics que para mí han sido especiales a lo largo de mi vida, ¿no? Determinados autores o determinados cómics que en un momento dado como que te dan ánimo o te abren el camino. Ha habido, la verdad es que muchos, desde que era un crío con cómics como Uderzo, hasta cosas más recientes como Satrapi con su Persepolis, o Chris Ware o Jiro Taniguchi. Digamos que son autores que te dan un empujón, ¿no? A veces cuando vas perdido o simplemente te dan ánimos para seguir por tu camino, dándote cuenta de la cantidad de caminos diferentes que tiene este medio de los cómics. Solo voy a hablar de dos de ellos que para mí quizás han sido más especiales que los demás, o simplemente los leí en un momento que para mí fue como más determinante. Uno de ellos sería la serie de Tintín, y en especial Los cigarros del faraón, que puede que sea uno de los cómics que más veces he leído. Estaba en la biblioteca del colegio donde yo estudiaba y digamos que yo en mi casa tenía cómics de Bruguera, pero no tenía ningún Tintín, así que lo cogí con tantas ganas que lo leía continuamente, ¿no? Este cómic, todos conoceréis, imagino, que la serie de Tintín, de ese periodista aventurero que en cada nueva entrega se veía metido en alguna aventura, ¿no? En este caso, sucede en Egipto, ¿no? Una parte de la historia sucede en Egipto, otra en la India, ¿no? Y la verdad es que lo que me fascinaba de ese cómic desde pequeño, en primer lugar, eran esos fondos tan detallados, ¿no? Como decía, yo estaba acostumbrado a leer los cómics de Bruguera, que precisamente no se caracterizaban por tener unos fondos como muy elaborados o muy trabajados. Sin embargo, Tintín, sucedía en lugares exóticos y los fondos, como digo, estaban muy detallados. Se veía como un trabajo mucho más especial del que se podía ver en otro tipo de cómics, y para mí fue como un punto de inflexión. Yo creo que me consolidó como lector de cómics, y por otro lado yo creo que me hizo querer ser dibujante de cómics. También yo creo que me despertó la pasión por la aventura y por viajar, y de hecho yo creo que el primer sueldo que gané como trabajando en la publicidad lo gasté en irme a Egipto, ¿no? Buscando, creo yo, un poco esos lugares exóticos de los cigarros del faraón. Y el segundo de los cómics que para mí también ha sido muy, muy especial fue Paracuellos de Carlos Jiménez. Yo lo descubrí, tendría igual 14, 15 años, y hasta ese momento había leído, como contaba antes, a Bruguera, había leído a Tintín, había leído también los superhéroes, había leído a los Cuatro Fantásticos, a Spider-Man, y estaba acostumbrado a historias, digamos que como muy épicas, ¿no? Tintín encontrando un tesoro en el fondo del mar, o yendo de Egipto a la India, los Cuatro Fantásticos salvando el mundo de Galactus, Batman salvando la ciudad de Gotham del Joker. Digamos que todo eran cosas como muy épicas y grandilocuentes, y de repente yo no conocía a Carlos Jiménez y descubrí Paracuellos, ¿no? Y era algo totalmente diferente a cualquier cosa que hubiese leído en un cómic.
eran pequeñas historias, ¿no? Yo no sabía ni tan siquiera que eran autobiográficas, más o menos, pero me maravilló, ¿no? Ver que el cómic también podía tratar de esas cosas pequeñas, ¿no? De la historia de un Carlos Jiménez niño metido en un orfanato, ¿no? En el auxilio social, que eran estos orfanatos en la dictadura, ¿no? Y todo lo que había alrededor de ellos. Estas historias simplemente cuentan pequeñas anécdotas, ¿no? Cómo era la vida de estos niños allí dentro, ¿no? Y la verdad es que, bueno, que te agarraba el corazón y te hacía descubrir como autor que yo ya quería ser en ese momento, pues que el cómic podía hablar de otro tipo de cosas, que no hacía falta que fuesen grandes aventuras, sino que la épica a veces también estaba en esos pequeños detalles, ¿no? En esas pequeñas historias que te emocionaban, ¿no? Y que hablaban de los sentimientos de las personas. Así que bueno, estos son, como digo, simplemente dos de los muchos cómics que a lo largo de mi vida me han influido de alguna manera. Espero que vosotros encontréis también los que os hagan lectores o quizás os hagan autores de cómic. Bueno, un gran abrazo y cuidaros en estos días.